someter su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muy buenos días, Nayib. Buenos días a ti, a todos nuestros oyentes, a todo este pueblo dominicano que oye la Z101 cada día para estar enterado de los temas y acontecimientos más importantes que sacuden a nuestra sociedad, aquellos que afectan las decisiones que tomamos y por supuesto todos los temas de interés para los de aquí y los de allá. Esta semana, una semana llena de actividades, tendremos como siempre invitados especiales, además de una programación también interesante para todos ustedes. Mañana Día Mundial del Agua, así que estén en sintonía con la Z101 que va a dedicar mañana una gran parte de su programación de este gobierno de la mañana a este tema tan importante. Vamos a referirnos a un par de temas, no sin antes, además de apoyar por supuesto pienso el centro, el objetivo del comentario de Felipe en el entendido de que los gobiernos, sobre todo cuando se precian de ser democráticos, tienen que entender que hasta la violación flagrante de la ley solo hay espacio para la tolerancia. Eso en cuanto a las expresiones, gusten o no a veces, que a través del arte o los medios pueden llegar en la crítica a un gobierno. En cuanto al tema que había tratado más temprano nuestro compañero Manuel Conde, solamente agregar un par de cosas al tópico que él trató y el enfoque tanto de él como de nosotros al momento de debatirle. Primero que nada, no es una declaración que tampoco tenga que ser la Biblia en verso, lo que digan los investigadores privados, sobre todo si antes le dieron la razón a la investigación oficial. Está también ahí en la hemeroteca el momento en el cual se decía que daban fe y testimonio que de alguna manera apoyaban el resultado de la investigación oficial. Así que sería interesante, creo que es parte también razonable cuestionar por qué el cambio de la narrativa. Segundo, teniendo derecho a cambiar esa narrativa, que lo tienen, como lo tiene cualquiera a cuestionarla, yo también le diría también a algunos actores, sobre todo políticos, que hay ciertos temas, hay ciertos picheos que es bueno dejarlos pasar. Decir también como que el Boston Globe está a la par con el gobierno dominicano para atacar al ex procurador, como que también es pasarse de maquillaje. No intenten sacarle provecho a todo, porque quedan mal. Esto es para candidatos, precandidatos, posibles precandidatos, para personeros del gobierno, que también me tocó ver a una servidora pública, a quien estimo, como también sacándole punta a eso. De un lado y de otro, creo que hay gente que puede ocuparse de otros temas que son importantes, tanto los funcionarios de su función y quienes aspiran a dirigir el destino de los dominicanos, tal vez de otros temas que son más importantes en su oferta, que tal vez sean más interesantes en lo que le pueda presentar al pueblo dominicano. No le estoy diciendo a nadie que se autocensure, pero quedan, creo, mejor a veces dejando pasar ciertos picheos. Eso en cuanto a esa situación. Ahora bien, fue la comidilla cuando terminaba la semana pasada, el enfrentamiento verbal entre uno de los diputados más veteranos en la actividad política dominicana, Alfredo Pacheco, varias veces presidente de la Cámara Baja, actualmente presidente de la Cámara Baja, y un miembro del Senado, nada más y nada menos que el representante de la demarcación provincial donde más dominicanos viven, que es la provincia de Santo Domingo. Usted toma la herradura que rodea el Distrito Nacional, esa demarcación tan especial, casi contranatural, porque convierte a un dominicano que vive del otro lado de la Luperón en miembro de una provincia distinta al distrito, pero ese que vive del otro lado de la Luperón resulta que es miembro de la misma provincia que el que está del otro lado de los Ama. Así son las particularidades de la división política en mi país, cosa que siempre me voy a encontrar bastante curiosa. Esa provincia tiene al senador Antonio Taveras como representante en la Cámara Alta. Y hay evidentemente posturas distintas, eso no es malo en democracia, con respecto al tratamiento de la ley de extinción de dominio. Hay quienes entienden, se han hecho de la idea de que toda oposición a la figura de la ley de extinción de dominio, tanto en la forma en la que ha venido siendo predicada en toda América Latina y acogida por algunos países, hay quienes entienden que cualquier voz crítica ante esa figura es una especie de apoyo, de endoso a la delincuencia organizada, pero sobre todo a la corrupción administrativa. Y en un país donde es muy fácil hacer una línea de división entre los buenos y malos dominicanos, entre los que aportan, los que no, entre los puros, píos y castos y los que tenemos todas las cargas de defectos, a veces hay que tener cuidado con el maniqueísmo.
Hay abogados de gran capacidad, yo creo que de incontestable capacidad en la República Dominicana, que tienen reservas en cuanto a la utilidad de esa ley en la forma en la que en otras naciones se ha presentado. Y a esos expertos yo creo que vale la pena escucharles. Pero me voy más lejos todavía. Los temas que atienden a la sociedad no son temas solo de expertos, no son temas sacerdotales, no son temas solamente para que los trate un Sanedrín, no. Son temas para que el común de los dominicanos se interese en esos temas, investigue y se pueda hacer su idea, leyendo, escuchando, tratando de llegar a una conclusión que pueda ser razonable. Algunos de nosotros creemos que el fortalecimiento del Estado de Derecho pasa primero por darle a la ley, con las herramientas que ella tiene, un mejor funcionamiento. Y sobre la base de fortalecer el Estado de Derecho con las herramientas que hoy tiene, entonces es posible abordar de cara al futuro nuevos espacios de expandir capacidades coercitivas, capacidades de expropiación, capacidades de fuerza. Y voy a citar un ejemplo que creo que ha sido tratado hasta el cansancio. Más de una vez en este país, de manera cíclica, aparece un genio diciendo que aquí hay que aprobar la pena de muerte. A veces en caliente, cuando ocurre un crimen de estos horrendos, posiblemente una parte de nosotros mismos consideramos, caramba, hay gente que tal vez se lo merece. Hay gente con la que no se puede hacer nada. Hay gente con la que uno entiende que tal vez no hay las capacidades, ni en el primer mundo ni en este, a lo mejor para reformarlas. Pero luego uno en frío dice, otorgarle la posibilidad de condenar a muerte a una judicatura que, como la nuestra, tiene virtudes, pero tiene defectos. A una clase judicial que, más allá de que tiene verdaderas estrellas, verdaderos servidores públicos que son excepcionalmente buenos, hay que decir que también tiene gazapos y que la jurisprudencia dominicana está llena de ellos. Se parece simplemente a aquella parábola bíblica que decía que al que más tenía y al que más se esforzaba, más se le daba. Se ha esforzado lo suficiente a los ojos de la sociedad dominicana, a los ojos de la institucionalidad dominicana, significa lo que significa esa palabra. Darle a la judicatura en el estado actual de cosas un poder muchísimo mayor en relación a la posibilidad de expropiar propiedad. Y a los que se pregunten qué hacemos con las fortunas realizadas por quienes dirigen la actividad criminal, a quienes se preguntan qué hacemos con las cantidades de riqueza que son importantes, grandes, que generan aquellos actores, no solo del narcotráfico, no solo del contrabando, sino también, ¿por qué no?, de la corrupción política, la administrativa y la técnica. Pues miren, existen herramientas, incluso en la actualidad, aún sin la ley de extinción de dominio, para generar la conculcación de muchísimos de esos bienes. Si comprobadamente los mismos, claro está, porque tiene que entenderse que cuando se habla del Estado de Derecho, aunque a mucha gente no le guste, se le está dando al peor de los acusados, al más obvio de los culpables ante la gente, se le da el espacio a que se defienda. Sí, José Luis, se le da el espacio a que incluso se encuentren atenuantes. José Luis, ahí solamente decir, muchas veces pedimos la tolerancia que no damos. Ciertamente, leyes de esa naturaleza generan controversia en la sociedad. Y deben discutirse. Y es apropiado que cada grupo se exprese y se diga. Lo que en su momento también critiqué es la forma en la que legisladores que deben tener tal vez un manejo distinto al manejar esa confrontación que es natural, se estén dedicando a eso, sí, y no a abrir el espacio para la discusión. Pero es una ley que entiendo que en su fondo es positiva para atacar sobre todo la criminalidad organizada, no para cualquier tipo de delito o crimen, la criminalidad organizada, pero tal y como tú has señalado, no solamente en este comentario, sino en comentarios anteriores, debe abrirse el más amplio debate y que toda la sociedad, primero, la conozca y entienda. Y segundo, que exprese sus ideas con relación a ese instrumento legal que al fin de cuentas va a regir a todos los dominicanos. Entonces, no puede, y esto lo digo porque hay personas, no necesariamente esas personas son el legislador, el senador o los diputados, que han pretendido, no solo en este tema, lo han hecho en otros también, han pretendido dirigir un tema y su opinión como el parteaguas entre los buenos y los malos. Los que están del lado mío son los que quieren luchar por lo bueno, por lo real, por lo válido. Cualquiera que tenga una crítica
así sea buscando atenuantes o encontrando formas de racionalizar las propuestas. Yo soy el primero, por ejemplo, que tendría hipotéticamente propuestas para que mi país mejorara. Ahora esas propuestas hay que aterrizarlas. Yo no puedo mañana decir, ¿sabes qué? La solución para la República Dominicana, para el tema energético, es poner 2 plantas nucleares. Ok, ¿cuánto cuestan? ¿De dónde van a salir? ¿De dónde vamos a buscar el uranio enriquecido? Viola el acuerdo, los acuerdos, por ejemplo, de la Teloco, por ejemplo, de México con respecto a las energías nucleares. Todo eso hay que pensarlo. Todo eso hay que pensarlo. Porque todos tenemos debajo de la manga formas de arreglar el mundo. La gran pregunta sobre si esas formas de arreglar el mundo luego son practicables. Yo incluso estoy en un lado de ese tema un poquito más extremo. Yo soy de los que cree que con el fortalecimiento que poco a poco va teniendo nuestra legislación y con un código penal, que ese es otro elemento, la misma sociedad que no ha podido en su legislatura encontrar un acuerdo para el código penal, pretende que lo va a encontrar en 3 meses para la ley de extinción de dominio, porque lo diga no sé qué agencia internacional de no sé qué potencia occidental. También yo entiendo como que hay que entender en qué país estamos. Hay gente como que se divorcia de la realidad. Y pretende, muchas veces por tener ciertos patrocinios ideológicos, para que nadie vaya a sentirse mal con ese término. Hay gente que entiende que, bueno, si lo dicen tales o cuales agencias, los demás tienen que aceptarlo de manera buena y válida. Pues fíjese que no. Colombia, que es un país con una altísima incidencia de las agencias de seguridad estadounidenses, y todo el mundo sabe por qué. No hay que ser en esto tampoco un genio de la geopolítica para saber la importancia que tuvo para Estados Unidos en el hemisferio, el manejo del tema de la guerrilla y el tema del narcotráfico en ese país, en esa nación, y en su momento el narcoterrorismo hasta mediados de los 90. Sabe la importancia que eso tiene. Y en Colombia, figuras de la izquierda, del centro, de la derecha, tienen opiniones que no necesariamente van de la mano con los intentos de hacer de esa legislación una especie de laboratorio de prácticas que sean endosadas. Pero Colombia tiene su ley de extinción de dominio. Y eso es la que más crítica genera. Desde hace muchísimo tiempo. Y ahí está el río de tinta sobre el papel que ha generado en las universidades de ese país. Es cierto. Las aplicaciones y los abusos que se han dado bajo ella. Sí permitió un ataque contundente en el núcleo duro de la criminalidad organizada. Hay que entender la especialidad de ese país, en donde había complicidades entre la guerrilla y el narcotráfico, y cuando se aprueba esa ley en ese contexto, eso le permitió reducir el impacto, pues este dinero que venía del narcotráfico esencialmente, de actividades oscuras, de estas complicidades, bueno, pues estas expropiaciones les redujo la capacidad de reacción a estos grupos criminales. La realidad es que al día de hoy todavía esa nación sigue teniendo graves problemas en esa materia, sigue siendo uno de los máximos productores y exportadores de precisamente los materiales que terminan convirtiéndose en productos del narcotráfico. Es decir, soluciones mágicas no hay. Soluciones mágicas no hay. Además, la propia medicina, la medicina científica, la medicina alopática, si algo tiene en una cantidad pequeña son curas. Hay tratamientos. La legislación no puede pretender tampoco pócimas mágicas. No existen, no se tienen. Se tienen legislaciones que intentan abordar una realidad y encontrar la forma, en el caso de las realidades negativas, para desconstruirlas, ir limitándolas, ir reduciéndolas en su espacio, ir reduciendo sus externalidades negativas, y a veces eso pasa por legislaciones inteligentes. Y una legislación inteligente puede ser el mismo proyecto, tal vez con el mismo nombre, con una intención similar, pero habilitando rasgos racionales, aplicables a la sociedad que se está tomando en cuenta. A mí no me luce, y cierro obviamente esta reflexión, que los congresistas, a quienes les pagamos de nuestros impuestos, les pagamos muy bien, para que cuando estén allí, primero se expresen, porque hay penosamente representantes que pasan 4 años y usted no sabe ni cómo hablan, usted no sabe si son roncos, si son gagos, si son fañosos. Usted no tiene idea de cómo hablan, porque jamás en la vida se han levantado a decir yo opino, yo pienso esto. Ayer leí tal cosa, me parece que es importante agregarle ese proyecto. Pero luego le pagamos a una nómina importante de asesores alrededor de cada una de esas figuras. Cada cámara tiene nómina especialistas que se supone tienen la capacidad, y muchos de ellos la han tenido, me consta, para asesorar, guiar, explicar, por qué no ser incluso didácticos con muchos congresistas que lo merecen. Ahora, el reducto para hacer un buen debate, un debate realista, y que los dominicanos vamos a agradecer sobre un tema como este y como otros, se da allá en el hemiciclo. Esto no es un tema de estar como
como los raperos tirándose o como los vecinos bochinchando. El Congreso no es el patio de la Comay, o no debe serlo, en caso de que lo sea. Hay un espacio para que los debates con altura, sin descartar a nadie, ni por su origen, ni por sus particularidades, pueda dar como producto, si no la ley perfecta, al menos la que más se acerca a una ley práctica. Eso en caso de que sea obligatorio tener una figura de ese tipo en la legislación dominicana. José Luis, lo que pasa es que nosotros tenemos ahí legisladores que no conocen su rol. Y nosotros tenemos ahí legisladores que lamentablemente todavía están en la calle. Y tenemos legisladores ahí que todavía creen que están en campañas electorales. Y tenemos legisladores ahí que piensan en que ellos no son legisladores. Entonces, por eso tú lo ves con ese tipo de discurso, con un discurso que fuera de tono, un discurso antisistémico, sin embargo ellos forman parte del sistema. No, y han triunfado con el sistema, le ha ido muy bien. Es un discurso antisistémico, ¿verdad? Pero ellos forman parte del sistema. Sí. Y cuando tú analizas todo lo que son los aportes que han hecho en su tiempo, en el poco tiempo que tienen ahí, y otros con mucho tiempo, no es más que ese tipo de tridencia con un mecanismo de llamar la atención, que en el argot popular le dicen a esa gente sonidita. Sí. Sonidita, le dicen los muchachos. Sí, eso es así. Finalmente... Rosendo quiere hacerte un aporte. Oh, sí, claro. No. ¿Qué es el Parlamento? Parlamento viene de hablar. Los que están ahí, los parlamentarios, aunque en nuestro lenguaje institucional no tienen ese nombre, se supone que van al Congreso con el habla, con la oralidad, con la representación, que dice el propio sistema, es parte fundamental de por qué están allí. Se supone que van a opinar también y a tratar de moldear con la suma de opiniones y de debates el mejor de los productos, que tiene que ser una ley practicable. A mí me parece que hoy estamos más lejos que hace un mes de encontrar consenso, no solo en la sociedad dominicana, allí dentro, con respecto a este tema, más si lo vamos a manejar unos condenando a otros por el solamente hecho de pensar distinto y de tener quizás aproximaciones desiguales a una figura que en ningún sitio del mundo, hay que decirlo, está lo suficientemente clara de que genera más beneficios que perjuicios. Llévatelo, Cundo.